La primera vez que me invitaron a la montaña, que yo no sabía ni qué era eso, así como ese día que dije, no, yo no puedo, hubo un día en el que di el último paso por encima de los 5,200 metros de altura sobre el nivel del mar en la tercera montaña más alta de México. Ve y hazlo si puedes. Entonces yo bajé de ahí pensando, voy a contar esta historia y si a una persona le ayuda, el propósito se cumplió. O es lo que yo creo, que el body positive, sin distorsionarlo como se hizo con todo esto pues, de la obesidad y así, que ves que al principio iba direccionado a las personas que tenían como ciertas discapacidades o cosas, padecimientos que eran visibles. Sí, estoy de acuerdo en eso. Se te tiene que amar, se te tiene que respetar y aceptar tal cual seas, pero la obesidad es una condición física que merma tu salud y atenta contra tu vida. O sea, sí, pero digamos, ¿cómo fue que te dijeran esto de tienes diabetes y vas a tener que vivir con esto toda tu vida? O sea, ya no se te va a quitar y la tienes que tratar sí o sí. A mí lo primero que me dijeron, y a partir de ahí fue durante muchos años, fue no puedes. Bienvenidos a su podcast Dinos Algo. Dinosaurio. Yo soy el Fede. Yo soy Betsy. Y hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia, el cual es la diabetes infantil. Y también todo lo que enreda un poco las enfermedades crónicas que se viven tanto en jóvenes como en adultos. Vamos a profundizar en algunos puntos. Vamos a tratar de tocar fibras sensibles dentro de todo este mundo. Vamos a tener también una historia, una historia que es motivo por el cual se está realizando este capítulo y reforzar la importancia que tiene la comunicación entre los jóvenes que tienen algún tipo de padecimiento con los adultos y a la inversa, los adultos que tienen algún tipo de padecimiento de salud, la comunicación que tienen con los jóvenes. Entonces vamos a ir entrando poco a poco en este tema con mucho cuidado y con mucho respeto hacia las personas que nos escuchan y que nos ven. Así que vamos a empezar sin perder el toque de lo que es este programa, que finalmente es una conversación en la que intentamos entendernos entre jóvenes y adultos sobre temáticas del día con día o sobre temáticas que son de importancia para los dos lados y para los dos mundos. Así que vamos a entrarle a esto. Diabetes infantil y enfermedades crónicas. Temas que son de mucha importancia y de mucho cuidado porque en nuestro país se vive hoy en día una epidemia de pues, demasiados padecimientos, específicamente hablando de diabetes. El problema con la obesidad, el problema tanto en jóvenes como en adultos. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo ves en tu entorno? Pues sí, como dices, es un tema como bien delicado que no se puede tocar como si fuera cualquier cosa. Pero sí, como dices, actualmente es literal pues una epidemia que siento yo se derivó un poquito de los malos hábitos que a veces llegamos a tener o que a veces son los papás los que te llevan a eso como de ándale, vete por tus chetos y no me estés molestando. Sí, sí, sí. Y eso, y también que le sumamos un poquito que luego no hacemos casi nada, de que mejor veo la serie, el teléfono, o ando jugando videojuegos o cosas así, pues lleva a estas situaciones pues tan delicadas. Tienes razón, justamente creo que se combinan las dos cosas, tanto los malos hábitos alimenticios como un poco también pues el sedentarismo, ¿no? Sobre todo hoy en día con como lo platicábamos en el capítulo anterior, el tema de la tecnología y del mundo digital. Si por nosotros mismos no agarramos y nos paramos del sillón, tu vida se te va en el sillón, ¿eh? O sea, hoy estamos pendientes de 3 pantallas. Estás viendo el televisor, estás viendo tu celular y tienes la lapa a un lado. Y aquí estoy haciendo la tarea y acá estoy contestando el WhatsApp y allá tengo el video de entretenimiento que me late o las rolas, ¿no? Entonces, te la puedes vivir en el sillón 24/7 sin hacer ningún tipo de actividad. Y a eso súmale los malos hábitos alimenticios que venimos arrastrando desde que somos bien pequeños, pues es un cóctel para el desastre, es una bomba de tiempo que pues empieza a tener
justamente repercusiones ya a tempranas edades. De ahí empiezan estos problemas como de sobrepeso, de diabetes, ¿no? O sea, arrancan justamente desde estos malos hábitos del día con día y también alguna que otra patología de salud, que también un poquito más adelante vamos a mencionar, ¿no? Entonces, los números creo que son alarmantes sobre cómo están los números en la actualidad, ¿no? Obvio, lo estaba buscando en el celular mientras tenía un video en la tele. Sí, sí te creo. Y justo lo que estamos platicando, sí te creo. O sea, en el celular contestándome, en la tele viendo un video y en la lab buscando el dato, ¿no? O sea, fui yo. Pues según estadísticas del INEGI del año 2022, porque intenté buscar recientes, o sea, digamos al menos de 2023 o lo que llevamos de 2024, pero no encontré, no había. Pero digamos, tan solo en ese año eran 542,000 niños que padecían diabetes tipo 1 y otros 78,000 quienes la desarrollaban cada año, se podría decir. Sí. Y son números, pues sí, muy feos, ¿no? Porque tan solo de pensar niños que no son niños, digamos, de 10, 12 años, o sea, son niños que pueden estar chiquititos. Y a mí me han salido videos de mamás que intentan como darle más foco a eso, que muestran cómo es cambiarles como un parchecito que les ponen, que yo he visto normalmente en el brazo, pues como incluso a bebés o así. Y es feo, o sea, porque ves cómo los niños sufren. Sí, claro. Pues eso es viéndolo, pero desde la perspectiva de los niños, ¿no? Digamos, tú como adulto, ¿cómo fue cuando te diagnosticaron? Que, pues ya, o sea, tenías diabetes. Cualquier padecimiento que veas tú en un niño es bien duro, bien difícil y estamos, pues, creo que tanto hombres como mujeres, en lo general, cableados para proteger a los más pequeños, ¿no? Entonces, cuando ves a un niño, pues se activa algo en las personas que tenemos esa sensibilidad como para decir, es muy duro, es muy difícil, cuando te sucede. A mí, me diagnosticaron diabetes tipo 1 cuando tenía 15 años. Y es un... casi. Sí, prácticamente era yo un adolescente cuando me diagnostican y yo no, ni siquiera, es curioso porque yo no sabía qué me estaban diciendo, yo no sabía de qué estábamos hablando, o sea, realmente no dimensionaba ni tenía la idea de qué era eso. Y se vuelve bien, bien complejo, ¿no? O sea, digo, hay muchas personas que me conocen y me llevan años de conocerme y seguramente ni siquiera saben que tengo esa condición de salud, ¿no? Por llamarle de alguna manera, porque luego neta es bien, es así como que, pues sí, hay padecimientos que seguramente son muy graves y te puedes, sentir como triste o como a veces como incómodo que te traten como de, ay, pobrecito, ¿no? O cosas así, ¿no? Y digo yo, la verdad es que nunca me ha gustado y también eso ha sido una razón por la que generalmente no lo comparto, ¿no? O sea, hay personas que pues tardaron mucho tiempo para enterarse así como que, ¿a poco tienes esto, no? Luego me decía la banda, no mames, si yo me veo más puteado que tú. No, no, o sea, yo me veo más, ya los años me han castigado, ¿no? Sí. Y tú te ves chido, te ves muy bien y todo ese rollo, ¿no? Y ni siquiera lo sabía, ni siquiera se enteraron, ni nada, ¿no? Bueno, entonces a mí cuando me diagnostican, tenía yo 15 años, entonces fue un momento así como bien extraño porque pues no entendía yo qué me estaban diciendo, pero se vuelve una espiral bien, bien extraña porque pues tú ves que todos te hablan de que es algo para toda la vida, pero tú cuando eres un niño o eres un adolescente, no entiendes el concepto toda la vida. O sea, dices, pues para siempre y ya, ¿no? Pero lo tomas así como que, no. Pues así Dios quiso, pues ya ni modo. Ajá. O sea, sí, pero digamos, ¿cómo fue que te dijeran esto de tienes diabetes y vas a tener que vivir con esto toda tu vida? O sea, ya no se te va a quitar y la tienes que tratar sí o sí. Si quieres vivir, ¿no? Si no, pues son otros temas. Sí.
Porque yo me imagino, yo a mis 15 años que me dijeran eso, y es como de triquitrácatelas. Porque se siente feo, ¿no? Yo me imagino que te digan, ya. O sea, esto y es para siempre. Sí, sí, pues mira, justamente le das a un punto clave. ¿Por qué? Porque no te, lo que te dicen hace rato, no dimensionas de lo que están hablando, de lo que te están diciendo, mucho menos de los cambios que va a tener tu vida. A mí lo primero que me dijeron, y a partir de ahí fue durante muchos años, fue no puedes. O sea, mi vida en ese momento cambió de ser a lo mejor el que siempre andaba como compitiendo en todo, ¿no? En los equipos de deportes, me gustaban las carreras, andaba yo, ya contaremos dos, tres anécdotas del pasado, Sí, sí, sí. pero en lo general, pues me gustaba mucho, pues como las actividades físicas, andar como metido, como, pues, a lo mejor como la mayoría de los niños de esa edad, ¿no? Lo que sí puedo decirte es que a diferencia de otros niños, mi mente siempre estaba como conectada al reto, ¿no? O sea, yo veía y me gustaba hacer cosas, pues sí, así como que de repente muy aventurados, ¿no? Que ponían, Sí, sí, sí. en riesgo mi existencia, pero pues era mi manera, decía mi manera de dirigirme, a esa edad. De disfrutar la juventud. Ahora, yo a esa edad patinaba, practicaba skateboarding, Oh. y me gustaba mucho, era como, mi vida era el skate. O sea, yo andaba con mi patineta para todos lados. Podía no traer la mochila de la escuela, pero andaba cargando mi patineta. Ujú. Yo empecé a patinar a los 12 años. Entonces, más o menos 11, 12 años empecé a patinar. Para cuando yo tenía 15 años, realmente no tenía mucha visibilidad del skate en ese tiempo. Volvemos retomando puntos del capítulo anterior, ¿no? O sea, no había información sobre ciertos deportes. Si algo te gustaba, tenías tú que indagarlo y meterte y descubrirlo. Ujú. Entonces, pues era muy poco común. Ahorita si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuántos skate parks conoces? Están como en cada esquina, casi, casi. Pero la cosa es que se ve que lo usan, pero es raro que tú veas a alguien usándolo. O sea, no sé si se van en las noches o muy temprano, porque tú a qué horas ibas. Exactamente, hay veces que los ves como hay como que muchos chavos y a veces que los ves vacíos. O sea, tú ves en cada esquina un skate park o en un parque grande un skate park adentro Ujú. y a veces pues hay chavos y a veces están vacíos. Yo no es como que los usara, más bien no había, o sea, no existían. Había uno en el centro de la ciudad ahí por Velódromo, se llamaba Valeskey. Ujú. Saludos a la bandita que atendía al Valeskey. El Valeskey era como el donde se juntaba toda la gente que patinábamos, ¿no? Todos los chavos de ese tiempo, porque sí había uno que otro parque más, pero no, pues no era así como muy, muy Conocido. conocidos, ¿no? Y Ajá. justamente como no existía nada de redes ni nada de toda esta, de lo que hoy conocemos, como que si quieres conocer algún lugar, sacas tu teléfono, googleas y ya sabes dónde está, a qué horas abre, a qué horas cierra, todo eso. No Sí, sí, existía sí. nada de eso, pues no había manera de saber dónde había skate parks más que de repente ahí conocías a alguien que te decía, no, pues aquí hay uno, aquí hay otro. Entonces realmente como decirte un horario, pues no te podría decir a qué horas patinaba porque no la pasábamos patinando en la calle. O sea, hasta salías a las banquetas, alguna banda tenía su riel, o sea, que era como un tubo, ponían el tubo en la calle y patinabas y le dabas en el tubo. Sacaban el reel de la bolsa así de vamos a patinar. Ajá, algo así. Entonces, ya cuando tenías la oportunidad y conocías el lugar, te ibas al Valesque. Y la primera vez que fui me perdí, esa es otra historia. No me burlo porque soy yo. Esa la voy a contar después. Pero bueno, el punto es que pues yo desarrollé esta actividad, me gustaba mucho, la practicaba demasiado. Llegué a nivel intermedio avanzado. Es igual como en las muchas disciplinas que hay de deportes o deportes extremos, que es el amateur o principiantes, intermedios y avanzados o profesionales, ¿no? Ujú. Entonces, yo llegué a patinar a un nivel intermedio avanzado. Entonces, a mí cuando me diagnostican, esto que te cuento viene al contexto de lo que estábamos platicando, que es cómo te cambia la vida, ¿no? Porque en ese momento me dicen, tú ya no puedes hacer esto. Entonces, yo como era pues, prácticamente un niño, un adolescente, ¿no? Me quedé así como, o sea, no entendía qué era. Punto Ujú. número uno, no sabía de qué me estaban hablando. Nomás me dijeron,
tienes este padecimiento que es para toda la vida. Si te quieres ir del hospital, tienes que aprender a inyectarte. No te vas a ir del hospital si no te inyectas, tú solo. Porque en la diabetes infantil o la tipo 1, tienes que inyectarte insulina desde el momento en el que te diagnostican. Tienes que estarte aplicando insulina a través de jeringas. Ujú. Entonces, me dicen en el hospital, tú ya no puedes hacer esto, tienes esto, ya no puedes hacer esto y no te vas a ir de aquí hasta que no aprendas a inyectarte porque te vas a inyectar de por vida. Y nada de lo que me estaban diciendo, yo lo entendía. No sabía de qué me estaban hablando. Yo nomás decía, lo único que entendía en ese momento fue, pues aprende a agarrar una jeringa, ponértela para irte de aquí. Yo me quería ir de ahí, pero no sabía ni qué tenía. Entonces mi vida se empezó a convertir en un constante, no puedes. Ujú. No puedes esto, no puedes aquello. Entonces yo recuerdo que el día que salí del hospital, llegué y dije, bueno, pues me sentía pues medio raro, porque cuando estás hospitalizado, pues generalmente sales todo como Todo, zombie, ¿no? ay, Así, sí, 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 así sí. como en las películas de Walking Dead cuando salen del hospital, que salen así como que, ay, sí sales así. Sí, sí, sí. No es falso. Entonces salí todo así medio raro y así como que chale, ¿no? Y yo agarré mi patineta y me fui a patinar. Y me acuerdo muy bien de ese día porque fue la primera vez que hice un salto, digamos, se le conoce como ollie en el mundo del skate, que es brincar con la patineta. Y me Ajá. acuerdo que brinqué 12 escalones, o sea, tú cuenta Ah, no 12 te escalones, sí pases. es una altura considerable. En un lugar, le decíamos spot, en el que era como muy conocido, ¿no? Y estaban ahí como los chavos patinando. Entonces yo llegué, agarré mi patineta, me aventé, hice la hazaña de los escalones y todos, no, te rifaste y todo, ¿no? Y Ujú. todo muy chido y no, pues sí. Pero yo, pues, ya con esta idea en mi mente de, tú no puedes. Yo me salí del O sea, hospital con una idea en la mente de no puedes. eso sí te marcó, se podría decir. Sí fue un antes y un después. Ajá. Tal vez no diría que me marcó, pero sí me hicieron el Inception en la mente. Y justamente parte de esta conversación, parte de este capítulo surge para decirle a los papás, a los hermanos, a la familia cercana, a los amigos, a los círculos cercanos de niños que tengan cualquier tipo de padecimiento que sea, pues de algún tema físico. Y ahorita no nos vamos a desviar a otro lado, hablando específicamente de este tema de la diabetes, que pues ya una epidemia en nuestro país y en el mundo. Nuestro país ocupa el segundo lugar a nivel mundial en obesidad infantil, Ujú. en diabetes infantil, ¿no? Y decirle a los papás, tengan mucho cuidado cómo le hablas a tus hijos, cómo les dices las cosas, ¿no? O sea, si ya de por sí es difícil enfrentar una situación como esta, que tus papás o tus familiares o tu círculo cercano no puedan explicártelo, no puedan acercarse y comunicarse contigo como para acompañarte, es difícil. Yo tuve bien, o sea, mis papás estaban conmigo, mamá, mi papá, yo sé que hicieron lo mejor que pudieron y se los agradezco infinitamente. Sin embargo, no se involucraron a lo mejor en la medida en la que un niño necesita que sus papás estén con él en una situación de esa naturaleza, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, yo no entendía nada de lo que me estaba pasando. Entonces, el Inception en mi mente ya estaba, no puedes. Pues, a partir de que salí del hospital, no pasó ni un año y yo dejé de patinar. Y yo te puedo decir que las cosas se pueden hacer, puedes tomar las medidas, protegerte, cuidarte. O sea, a mí nadie me explicó, oye, si desarrollas un deporte, el deporte, la actividad física, ayuda a que la insulina trabaje mejor, a que tu cuerpo la absorba mejor, a que mantengas tus niveles de azúcar estables. Entonces, si te gusta este deporte, pues nada más toma las medidas adecuadas, porque es un deporte en el que un niño que no tuviera a lo mejor ese mismo padecimiento, pues simplemente con las mismas protecciones, pues puede realizarlo, ¿no? Y Sí. no es una invitación a que hagan cosas locas, no se vayan a aventar de rampas. No es una invitación a que hagan cosas locas, sino una invitación
a que no detengas algo que a ti te guste por una mera idea que al final de cuentas, pues sí, ya vives con esto, ya es parte de ti, pero bien puedes tomar medidas para hacer lo que a ti te mueva, lo que a ti te apasione, procurando tu salud, procurando tu bienestar físico, ¿no? Ujú. Entonces esta idea se fue desarrollando en mi mente, se fue desarrollando, al punto en el que el día que yo dejé de patinar, fue con la idea en la mente de tú no puedes. Tomando esto de que, digamos, mis abuelitos o personas cercanas a ti, pues no tuvieron como que tanto acercamiento con ese tema, ¿en tu escuela cómo era? O sea, ¿habían más niños o eras el único y te trataban distinto? O sea, como de, es que tú tienes esto y no puedes hacer, no puedes jugar, digamos, no puedes meterte a este equipo o cosas así. Pues ese también es un buen punto. La verdad es que todos los niños o incluso los maestros, la única persona que yo recuerdo que sí me vio así como que de, híjole, qué cabrón, fue la enfermera de la escuela, que sí como que, y sí me dijo, pues cualquier cosa que necesites o algo, pues avísame. Ay, qué linda. Y, pero fue la única persona que noté, o que te puedo decir que noté, que entendió un poquito lo que me estaba pasando. Y todos mis compañeros, fíjate, los compañeritos, o como mis valedores de la época y una que otra, igual compañera que eran muy cercanas a mí, pues hacían lo que podían en la medida de lo que entendían, ¿no? Yo Ujú. recuerdo alguna anécdota de una amiga que me decía, me llevaba barritas. Ellas estudiaban en mi Ah, escuela anterior ujú. y me iban y me buscaban hasta allá, me llevaban fruta y cosas así, pero no sabían qué era. Yo creo que nomás le decían a sus mamás así como que, oye, tengo un compañero que esto, y sus mamás así como de, híjole, ya se va a morir mañana. No. Y llévale su frutita, ¿no? Y ya órale, ya me llevaban mi frutita, y órale, y bien chidas, la neta, pues recuerdos chidos, o sea, Sí, sí, veía que sí. trataban como de integrarme, pero es lo que te digo, por eso el cuidado con la comunicación con los niños es el más importante para mí. El más importante de esta historia es justamente eso, voltear a ver qué le decimos a los niños y cómo se los decimos, porque más allá de que los compañeritos me querían integrar a las cosas y en ningún momento me dijeron como que, no, tú ya no, nada. El que se lo decía era yo a partir de la idea que a mí me dijeron. Ujú. A mí me pudieron haber dicho, así te lo digo, tú ya no puedes comer azúcar. Es más, no que no puedas, tú no debes comer azúcar. Puedes Ah, ok. desarrollar cualquier actividad con los cuidados que la actividad requiera. Skateboard, bueno, protecciones, que justamente es de lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, usa tus protecciones, cuida cualquier situación que te suceda de un raspón, un golpe, lo que sea, Sí, y atiéndelo, pero pero puedes, puedes ¿no? hacerlo, ¿no? No hacer el inception en un niño de no puedes tú hacer nada. Yo entiendo, yo no voy a ponerme a decir, ay, no, si me dicen que no debo comer azúcar, pues yo la como porque yo me siento que me estoy bien. No, o sea, si es algo que ya es una condición física, que mi cuerpo, pues va a afectarlo el consumo, pues no lo voy a hacer, ¿no? Ujú. Si me lo explicas, si me enseñas, pues no lo voy a hacer. Pero lo más fácil es decir, tú ya no puedes nada. Es más fácil que sentarte y explicarle. Sí, sí, sí. Y esa idea creció en mi mente, entonces pues los niños siempre me jalaban, ¿no? Vente, y yo seguía haciendo, o sea, y realmente tampoco te voy a decir, yo paré mi vida, pobrecito de mi mente. No, la neta, Ah, la neta es que no, o sea, yo seguía haciendo mis cosas y todo, pero esa idea, cada que yo intentaba hacer algo, se desarrollaba en mi mente, o sea, esa idea iba creciendo, y sí. era como, no, pues yo ya no puedo hacer esto. Pero tampoco me castigo así como de decir, ay, pobrecito de mí, que nadie me no, realmente no lo veo yo así. Yo ya escribía, me gusta escribir. Ujú. He escrito más de la mitad de mi vida. Entonces yo empecé a escribir mis primeras composiciones literarias, por decirlo así, fueron cuando tenía como 13 años. Entonces yo ya Bien patinaba y de chiquito. repente me ponía a escribir, ajá. Entonces, pues ya, cuando dejé de patinar, empecé a dedicarme a escribir, porque yo decía, o sea, en mi mente era como de, pues ya no puedes patinar, ya no puedes ni salir a que te dé el aire. Ay, Entonces,
escribe. Y me refugié en la escritura, por decir una palabra. Sí, sí, sí. O sea, mi vida se convirtió en escribir. Escribía, tengo libretas que me respaldan. Buenísimas, joyitas de verdad. Tengo libretas atascadas de cosas que escribía poemas, poesía. Me gustaba mucho la poesía, me gustaba mucho todo lo que fuera, como la metáfora, toda la composición literaria, de fantasía y también como de lo que observaba, Ujú. era lo que a mí me apasionaba mucho. Entonces empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir y a escribir, porque yo decía, pues es lo único que puedo hacer, Sí, sí, sí. ¿no? Algo que no, digo, no te pone en riesgo o en contra de lo que te habían dicho, ¿no? Es correcto. Así como me cuentas, pues todo esto que vivías o cómo ya pensabas, o sea, no me termina como que de, ¿cómo se puede decir? Cachar, no la termino de conectar, porque digamos, yo veo a mis amigos o tan solo a mí, y es como, no me imagino pues tener ese cambio tan, pues radical, ¿no? Que de repente, no, pues ya no puedes hacer estos deportes, ya no puedes comer esto, ya no puedes, ajá, pues ya no puedes hacer tantas cosas. Ujú. Pero y es como motivo, como con mis amigos de que, no, pues vámonos hay que salir a tal parque, hay que ir a tal lugar, cosas así, o sea, hacer actividades Ajá. y de que no, pues pasamos a comer, vamos al cine, compramos palomitas, o sea, comemos, se puede decir, hasta cierto punto sin ese control de, pues cuánta azúcar trae, me va a hacer mal al rato, cosas así. Y es como de repente que te digan, no, pues ya no puedes. O sea, te tienes que cerrar solo a cierto tipo de cosas. Sí. Digamos, como tú dices, tú, en tu caso fue pues, la literatura, la escritura y todo esto, pero ¿qué escribías como niño? Ujú. Que pues estabas viviendo, o sea, estabas atravesando esto que pues nadie te había explicado, tuviste que dejar actividades pues que te gustaban, deportes y así, por lo mismo de que tú creías que no podías. O sea, ¿qué escribías? Desde dices que poesía, pero como qué tipo. Ujú. Pues no sé, tocas como ciertas fibras bien delicadas, porque justamente eso que dices tú, las salidas con amigos, las salidas como a las cosas que yo en ese tiempo hacía de esparcimiento, cambió todo. O sea, ya tenía yo que andar cargando la insulina a todos lados, Ujú. ya no puedes comer esto, no te puedes, no te puedes ir a hacer alguna actividad, porque se te puede bajar el azúcar. Y a mí me decían, ¿se te va a bajar el azúcar o se te va a subir el azúcar? Y era así como de, o Híjole. sea, ¿cómo? Nada más me dijeron un parámetro en ese tiempo, que era, tienes que mantener tus niveles de azúcar entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Es como se maneja como en la mayoría de los glucómetros, ¿no? Es Ajá. como la unidad de medida. Ok, Pero ok. digamos en rango, así para entenderlo Ajá, rápidamente, en palabras humanas. ajá, en palabras humanas tú imagínate una escala del cero al infinito y tu nivel de azúcar, como te la checas, que vas así como que hagan un examen de azúcar, debe de salirte entre 70 y 110. Entonces, que se te baje el Ok. azúcar, el término técnico se le conoce como hipoglucemia, que es cuando baja por debajo de 70. Y cuando se te sube, se le conoce como hiperglucemia, que es cuando sube por encima de los 110. Ujú. Esos son como los números. Ok, ok. Entonces, pues era como, no vayas porque se te puede bajar o se te puede subir. Entonces, todas las actividades que tú me mencionas de idas al cine, nada. O sea, de por sí mi estilo de vida era un poco peculiar, vamos a decirle. Este, pues no había manera de conectar mi estilo de vida con este padecimiento, no había forma. Entonces, pues yo empecé a refugiarme en la escritura, tocaba la guitarra, entonces me dices, ¿de qué escribía un niño de esa edad? Yo tengo de los primeros escritos que hice posterior a que me dio este padecimiento y nunca los he leído. Al día de hoy, los tengo, Sí, sí, no sí. los he leído. O sea, No son sé, o sea, 15 años. podría decirte, o sea, de eso estamos hablando que tiene 19 años, No te pases. de que se me diagnostica, de que pues, yo escribía y todo esto. Tengo todo lo que yo escribía, pero no he ido a investigar qué escribía. Solamente alguna vez me metí como
en algunos escritos. Ujú. Y sí te puedo decir cómo me sentía. O sea, yo sí te puedo decir en ese momento cómo me sentía yo, Fede, de 16 años, en más de una vez con estas experiencias cercanas a ir a visitar a San Peter, Sí. porque pues se me bajaba el azúcar o así, y yo no sabía ni qué me estaba pasando. O Ah, sea, sí. yo no Sí, sí, sabía que a mí sí. me dijeron, tú inyéctate tanto a tal hora y come esto, y ya. Yo no sabía nada. O sea, digamos, no controlabas tu alimentación como tal. O sea, eran muchas, digamos, al principio, se era muy común que se te subiera o se te bajara, o sea, que estuvieras como en descontrol, se Ajá, podría decir. es correcto, porque no había un acompañamiento adecuado. Entonces, saludos a Mari del Hospital del Siglo XXI, Grande Mari. de esa generación del 2005. Si alguien la conoce o en algún momento le llega este mensaje, muchas gracias. Yo soy uno de esos niños que usted salvó. Ah, Mari era una educadora en diabetes muy consciente de la situación de nuestro país, muy consciente de la situación en la que los padres no se involucraban con los hijos como para explicarles, mira, tienes esto. Yo conocía ahí a muchos niños y te puedo decir que de 10 niños que yo conocía, dos estaban así como su familia muy involucrada en procurarlos, ¿no? En explicarles, sobre todo explicarles, más allá de, no es como de que te cuiden. Yo, como te dije hace rato, yo le agradezco infinitamente todo su esfuerzo a mi mamá y a mi papá. ujú. Sin embargo, estoy consciente de que me hizo falta mucho acompañamiento sobre un tema del que yo no entendía nada. Entonces mi mamá me acompañaba, incluso yo había veces que me iba yo solo a mis consultas con Mari. Me tocaba consulta tal día, yo me lanzaba. Y O no sea, era sí, como sí. nada del otro mundo porque yo ya sabía andar en la calle, yo para ese tiempo ya estaba en la preparatoria, o sea, Ujú. todos conocemos la vida de un estudiante en Latinoamérica. Por lo menos los que van a ver este Sí, sí, podcast sí. saben cómo es eso. Tú agarras tu transporte y tú te vas. O sea, tus papás no te van a llevar hasta la puerta. Y Ujú. los que sí, benditos sean y agradezcanlo, la neta. Porque es complicado. Entonces yo me iba a visita solo y Mari, nos enseñaba, nos explicaba. Ujú. Ella me decía, toma, me daba unas abejitas, así eran como Ah, unos sobrecitos de miel, y me decía, toda tu vida siempre tienes que cargar un dulce en tu bolsa. Cuando te sientas mal o empieces como a temblar o te sientas raro, cómete esta abejita. Siempre cárgala. Y me regalaba un puñito de abejitas. Entonces yo decía, pues, mm, ¿cómo que cargar dulces? O sea, yo nomás hacía lo que me decían, pero ujú. no lo entendía. Por eso es la importancia de De la, explicarles, ajá. ¿no? Y al mismo tiempo, si tienes un adulto en casa con algún padecimiento de salud crónico, del tipo que sea, involúcrate en su cuidado para que sepas cómo ayudarlo o por lo menos saber qué hacer en una situación. Sí, no, como digamos algo básico. Ajá, lo básico, ni siquiera es como que vuélvete el más experto, ¿no? El O la doctor. más experta. Ujú. Yo sé que no es responsabilidad a lo mejor de un niño cuidar de un adulto, ¿no? Sí, no. Pero volvemos a lo mismo, en el escenario de Latinoamérica, algunas veces pues sí toca como que por lo menos echarle un vistazo, ¿no? Al abuelito que ya está a lo mejor cansado, tiene ciertas cuestiones de salud y que puedas apoyarlo, que puedas, y si no, a lo mejor a tu hermano, ¿no? Tu hermano mayor o tu hermano menor, Ujú. saber de qué manera acompañarlos a lo mejor, ¿no? Entonces, ella nos dio mucha educación en diabetes, por eso así se llamaba, de hecho así se le llamaba, era una educadora en diabetes. No recuerdo su apellido, pero solo recuerdo que se llamaba Mari y era una señora muy, muy, muy apasionada de su profesión Sí, se y escucha. con mucho tacto para con los niños, porque ella trataba puros niños. Justamente ahí yo iba, a esas pláticas, a esas, clases de Ujú. educación, porque era para niños, pero, oh sorpresa, yo tenía 15 años y cuando cumplí 16 años, dejé de ser un niño. O sea, para el instituto yo ya no calificaba para esas clases. Entonces yo me No. quedé a la mitad del curso. Ajá. O sea, haz de cuenta que si el curso, vamos a poner un ejemplo, si el curso tenía 10 clases, yo me quedé en la clase 5.
porque cumplo 16 años y ya no puedes formar parte del programa. O sea, te lo cerraron así, Ajá, así. de no, tú ya no. Ajá, me cerraron la puerta así, no, tú ya no calificas. Entonces ella me regaló un glucómetro y me dijo, este Ay. glucómetro, te lo voy a regalar, te lo voy a dar para que me explicó lo más que pudo y me dijo, si algún día puedes donar algo en algún momento que tú puedas para apoyar estas causas, pues hazlo. Hoy tú tienes el beneficio de que alguien algún momento donó este glucómetro y hoy te va a servir a ti, ¿no? Y sí, ese glucómetro lo usé durante mucho tiempo. Entonces, ahí viene a lo mejor la empatía, ¿no? A lo mejor yo digo, yo tengo en algún momento, o ahí viene la empatía de decir, ahora que tengo la posibilidad o así, pues procuro la forma de ayudar, procuro la forma de alentar a la gente, de todos las maneras o las formas que encuentre, los recursos que pueda yo destinar para ayudar, lo hago con mucho gusto porque te quedan estas experiencias de vida, ¿no? Ujú. Y yo creo que si me sigo explayando, nunca termino de tocar punto por punto, porque pues es toda una vida la que yo te podría contar, ¿no? Te estoy dando Sí. nada más así como pinceladas de cómo fue vivir esto a lo mejor en parte de mi infancia, y la intención justamente es decirle a los papás, comuníquense con sus hijos, porque estamos hablando de un padecimiento de salud, pero también hay situaciones que no son, que qué bueno que no sean padecimientos ni de salud, ni físicos, ni nada, o sea que a veces nada más es, siéntate con tus hijos, explícale las cosas, Ujú. pregúntales cómo están, qué les está pasando, involúcrate, no nada más digas, haz lo que dice el doctor y ya, no, o sea, no, güey, o sea, hay o échale ganas a la escuela, ¿cómo vas? Bien, ah, qué bueno, Qué no, o bueno. sea, Felicitaciones. sí, o sea, métete, Ujú. métete, ¿no? Que sí, digamos, al menos por las condiciones que se viven en esta parte del mundo, pues es como bien común esto de que los papás nada más como de que, ah, ¿cómo estás? Bien, qué bueno, sigue así. O Ujú. cosas así, Sí, que, pues sí, pues tú luego como que no se le da tanta importancia o son como conversaciones bien, ¿cómo se podría decir? difíciles como complicadas de abordar, ¿no? Así como a veces Ajá, hasta, neta que hasta pues así será como será, pero hasta aburridas. O sea, es como de hablar como de no, de la de cosas del seguro, cosas y, del doctor y cosas así, pues es así como. Yo entiendo que para ustedes como jóvenes puede ser hasta aburrido. ujú. O no sé si a eso te referías. Pues más o menos, porque digamos, con pues con esta plática se le da un poquito más de foco a esto de que luego pues los papás como que no le tomaban como, no sé cómo decir, el tiempo correcto, pues de, como dices tú, de mínimo explicarle a sus hijos de que, pues esto es lo que estás pasando, ¿no? Y no solo eso de que, ah, pues tú hazle caso al doctor y lo que él diga. Pero digamos, ¿qué te dio como por querer contar, pues, tu experiencia? Pues como primer punto, creo que justamente el escuchar una experiencia, si es que lo estás viviendo o tienes a algún conocido que lo esté viviendo, te ayuda a entenderlo o a por lo menos a, a darte cuenta cómo vive su vida, cómo la está viviendo, ¿no? Yo te puedo decir que en mi experiencia personal, cuando yo llegué a ir a estos cursos de Mari, me acuerdo que hicieron un campamento Ah, y fuimos a un campamento de niños. Por ahí tengo una foto de puros niños con diabetes tipo uno. Y pues ahí nos juntamos y fue como bien agradable. Acuerdo que había un valedor, yo creo debe de estar vivo por ahí. Y bien chido, y le gustaban un chingo las rolas de Gloria Trevi, ¿no? Entonces me mm, cantaba sus rolas de Gloria Trevi. Era como muy carismático, entonces todo así como que lo agarraba de, ay, no, espérate, hazte para allá, y me acuerdo que, y yo los veía así como que, chale, esta bandita, ¿qué onda, no? Porque yo venía bien acostumbrado a que nadie supiera nada, ni que nadie me entendiera, ni nada, entonces yo así como que todo emputado, ¿no? Todo así como que, chale, estos morros, ¿qué pido? Y este Ay, valedorcito, no.
La neta no recuerdo su nombre, lo siento mucho, pero si alguna vez se cruza con este podcast y ve lo de la Ojalá sí, que generación, le llegue. sí, le va a llegar, yo creo que un día le va a llegar, y ve lo de la generación, vas a ver de quién estoy hablando, porque era el único de esos amiguitos que escuchaba Tío Gloria Trevi. Sí, sí, Entonces, pues estaban cotorreando y ay, entre unos se conocían, entre ellos porque ya habían ido a otros campamentos de niños con diabetes. sí. Esos campamentos eran como para explicarte cosas, te enseñaban cómo comer, qué comer, en qué cantidad, que podías hacer 2, 3 deportes con cuidado y así. Te trataban con pincitas, la neta, y para mí, pues digo, pues estaba chido, pero yo venía acostumbrado pues a una vida bien distinta, Sí, sí, sí. No pero, o sea, ellos te... procuraban como tener ese tacto porque éramos niños. Ujú. Entonces este valedor, justamente por tenía como sus moditos, ¿no? De, ay, espérate, y me acuerdo que me agarraba del brazo y ya, cálmate, ¿no? Otro Entonces pollo. echábamos coto bien chido, pero fue la primera vez que yo vi cómo podías bromear con este padecimiento, ¿no? Ujú. Entonces yo cuando estábamos El de mis sentados en la traumas, mis mesa, chistes. ándale, estábamos sentados como en la mesa y era como de, oye, pasen, no, aquí no hay azúcar. Y yo me quedaba así, yo lo volteé a ver así, pero, y se empezó a reír así bien fuerte, ¿no? Te digo que tenía así como que era como que muy explayado. Y pues era así como un campamento de niños con diabetes. Y ese güey preguntando, no está el Y el azúcar, ¿no? azúcar. Y luego respondió otro cabrón así como, no, pues yo no tengo, pero tengo un chingo en la sangre, ¿no? Y no, o sea, eran una pinche, un risa y risa y risa. Y bromeando con, pues sí, con la enfermedad, ¿no? Entonces, él y otra chava, tampoco recuerdo su nombre, no convivimos mucho, realmente fueron un par de convivencias Ujú. en ese campamento y por fuera, pero hicimos como una amistad breve, pero muy chida, Ah, sí, sí, muy, sí. muy chida, y aprendí mucho como este chavo desde que yo era niño, ¿no? Y luego me dio esta madre. Y ahora ya no puedo correr porque no sé qué le pasa a mi pierna, ¿no? Y yo decía, no mames, qué difícil. Ujú. O sea, yo no lo entendía como lo entiendo ahora, pero solo sé que en ese momento sí decía, pues yo nomás tengo esta madre. O yo nomás tengo, pues, el tema del azúcar, ¿no? Sí, sí, sí. Este chavo tenía el tema de su pie. Y por lo menos para ese momento del tiempo, o como venía la cultura hasta ese momento, pues también era como, pues ya no nadie le hacía nunca así como que el feo de que, ay, te lo jalábamos. Ujú. Y ahí andaba, batallaba con su rodilla de repente, algo de su pierna, no recuerdo muy bien, pero tú lo Ay. veías con esas pinches ganas de vivir Ujú. y cantando, pues se subía a la cama, me acuerdo que ahí donde estábamos en el campamento nos quedamos en habitaciones con un educador y se subía a las camas y brincaba y cantaba sus canciones y se ponía así como su caracterización de Gloria Trevi, Ah. una persona enamorada de la vida. Ujú. Y era un niño, o sea, ese güey tenía 14 años, 15 años, y llevaba ya muchos años viviendo de esa manera, ¿no? Entonces, pues sí te deja como esa lección. Ahora que estabas contando, pues esto de tu amigo, como que sí me pegó un tantito, porque pues, tengo conocidos pues, por allí, ¿no? Que pues están sanos, están bien, o sea, andan al 100 con salud ante todo, Ah, y pues no tienen, como dices tú, o sea, ni siquiera les importa como tal de que, estoy vivo, estoy bien, no tengo ningún padecimiento. Que obviamente, o sea, no es por como de, siéntete mal porque tú estás bien y no haces nada. Pues no, ¿verdad? Tampoco. no, claro. Eso que tú no te comiste se lo comerían los niños de África. Sí, sí, O sea, sí. no Sí, caemos no. ahí, Ajá. pero sí es esto como de, pero incluso una misma, ¿no? Pues Ujú. luego no le ponemos como que la atención suficiente a estoy bien y afortunadamente no tengo nada, ¿no? Pues esto, pues ahorita no puedes recordar como qué padecimiento tenía de su pierna, pero pues no se sabe si tenía que ver con, pues esto de que vivía Sí, con diabetes, claro. si se pues, terminó que se la quitaran o algo así. Y pues ese amor a la vida, pues es muy bonito, ¿no? Y siento que sí es algo que falta muchísimo más fomentar en todas las personas, ni siquiera en personas sanas, completamente sanas, o sea, en general, en el mundo. Que falta fomentar muchísimo más ese amor a la vida al respirar, al vivir ciertas experiencias y así.
Y yo veo pues a personas de mi edad o cosas así, pues que se la viven de borrachera en borrachera, ¿no? Que Ah, termina la semana el viernes y a dónde jalamos hoy, ¿no? ajá. Y es hasta cierto punto bien triste, ¿no? Porque sabes que eso a fin de cuentas les va a cobrar cuando estén más grandes. Sí. Pero pudiéndose evitar, digamos, este tipo de padecimientos o así, pues casi casi lo piden a gritos de quiero enfermarme, Dios, ya mándame algo. Sí, pues es que es también mucho, tiene que ver la actitud de cada persona, ¿no? Ahorita me preguntabas cómo fue que me dieron como ganas de contar esta experiencia y justamente ese es bien curioso y este va a ser un buen dato curioso para hacer un clip y guardarlo, Ujú, porque yo ya tenía la idea de hacer un podcast, este, y estuve ahí como trabajando algunos proyectos, aterrizando algunas ideas. Y cuando llegué a esta idea fue porque subí yo a la montaña, ¿no? Hago senderismo desde hace algunos años y actividades de montaña, alta montaña. Entonces, ahí fue como, ¡pum!, la iluminación, ¿no? O sea, subí ujú. de por sí yo, alguna vez me dijo una amiga que los hombres de Dios van y suben a la montaña a encontrarse con Dios y acá, y no nos vamos a Ándele, poner a hablar de la hippie. Biblia, ¿no? Pero pues sí, a lo mejor las personas que somos muy espirituales sabemos que hay como ciertas energías bien diferentes, pues dependiendo de dónde te encuentres y digo, las puedes conectar en donde sea que estés, pero sí hay lugares donde hay como esa concentración energética, o así lo percibimos algunas personas, empiecen a decir Mm, que, ay, este que, loquito ay, anda, ya va a empezar acá a recio. sonar Bob Marley en el Ujú, fondo, ¿no? Este, pues no, no es la intención. ujú. Pero digamos que yo cuando empecé a hacer senderismo, un buen día agarré, fuimos a la montaña. También esas historias pues, ya serán motivo de otros Sí, podcasts, sí, sí. pero el punto es ahorita que subimos y recuerdo muy bien que vi el Iztaccíhuatl, que es un volcán aquí que está en México. Es la tercera montaña más alta de nuestro país y bueno, la conocemos como la mujer dormida, ¿no? Ujú. Coloquialmente. Y recuerdo que la vi. Y yo traía durante muchos años, después de pues, mucho tiempo, desde que yo empecé con este padecimiento, el Inception de tú no puedes. Entonces yo Sí. recuerdo que antes de hacer esa ruta de senderismo, alguien ya me había invitado, vamos a la mujer dormida. Y lo Mm. primero que yo le dije, y no se me olvida ese momento, fue, yo no puedo hacer esas actividades. No, es que yo no puedo. Eso fue lo primero que yo dije. Ay. Y de ahí pasaron muchos años. Fuimos a esta ruta de senderismo y vi la montaña. Y ese día que la vi dije, no sé cuándo, no sé cómo, pero voy a subir ahí. Y empecé a entrenar. Empecé a entrenar distancias, empecé a entrenar fuerza, empecé a entrenar velocidad, resistencia. Pues sí, en esta actividad, ¿no? Dentro de lo que es andar trepando cerros, dicen, andas de Trepando cerros. trepacerros, andas de Uy, sí, sí, trepacerros, sí. ¿no? Me cambió la vida, ¿no? Este, Entonces, más o menos en ese lenguaje, pues estamos hablando de hacer distancias, ¿no? Vas a un cerrito de 5 kilómetros y ahí vas caminando, y luego le subes, vas a otro de 7 kilómetros. Entonces, yo recuerdo que después de que empecé a entrenar, este, había una persona, se llama Patti Fabio, saludos a Patti, este, que fue como la primera que me empezó a dar como dos, tres tips de montaña, ¿no? Ujú. Y cuando yo le dije, oye, yo quiero subir ahí, me dijo, pues sí, necesitas pues entrenar esto, hacer esto, aquello, y pues dale, y volvemos a lo mismo, yo traía esta idea de, no, yo no le decía a nadie, ¿eh? Incluso al grupo de montaña con el que salgo, Aventuras y más, les mando muchos saludos, Unos grandes. este, ellos se enteraron hace mucho, ¿no? Y sí me dijeron, no, pues avísanos, pues nosotros no sabemos, ¿no? Y sí, realmente debes de avisar, sobre todo en estas actividades que, pues si Sí, tienes ¿no? Que, algo allá ajá. arriba, pues ya por lo como sea, ya la banda sabe, ¿no? Pero bueno, no vamos a desviarnos. Este, pues yo vi la montaña y dije, pues voy a darle. Y empecé a entrenar, a entrenar, a entrenar. Entonces,
yo veía o me platicaban las anécdotas de, no, pues cuando subimos pasó esto y pasó aquello y la temperatura baja. O sea, la temperatura allá arriba de Sí. noche, la que más me ha tocado así, más dura, menos 10 grados centígrados, ¿no? Entonces, digamos, la insulina en esas condiciones, si se congela, ya no sirve. Ahora, la comida es otro tema. Ajá. Entonces, era ver mi condición física, el nivel de esfuerzo, la comida que iba a llevar, el cuidado del medicamento. Ah, Era no te todo lo que hacía pases. cualquier montañista más eso. Ujú. Y yo decía, ¿En qué te estás metiendo? no sé. Entonces me apasionaba, aparte de que es una actividad que me apasiona, traía como esto. Yo sé que puedo. Ujú. Y brincar esa barda del no puedes. Ya lo había hecho muchas veces antes, pero esta sí era como una parte en la que yo decía, es que esta Es la más. es algo que quiero hacer, que es la hazaña que quiero lograr, este, por demasiadas razones y una de tantas era justamente romper esa última línea, porque en algún momento de mi vida pues me volví como un cazador de miedos, vamos a decirle, ¿no? Suena como a película de terror, ¿no? Ay, sí, 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 Como se a me película dice. de, como a película de acción, ¿no? Así como Ghost Rider o algo así. Ni sabes cuál es la de Ghost Rider, ¿verdad? No. Es una de una moto donde sale un güey que Una tiene. calaca, ¿no? Ah, Ándale, sí, buenísimo. Memes. sí, sí, sí. Artes ahí, Chulada, memes. chulada. Sí. Bueno, es que son el tipo de películas de mi generación. Entonces, pues así, ¿no? Me volví como estar, esto me da miedo, paz, voy y lo enfrento, ¿no? Ujú. Y guardando pues siempre pues los cuidados, cuidar de mi integridad, cuidar en la medida de lo posible, siempre todos los cuidados que requerían, pues mi condición, ¿no? Ujú. Y pues de esa manera fue como empecé como a perseguir como los miedos que me surgían, a tratar de romper esa línea, ¿no? Esa Ujú. línea del no puedo o del no puedes. No, sí puedes. Y yo se lo digo a cualquier persona que tenga este padecimiento de la diabetes, de todo eso. Al contrario, yo te puedo decir que hasta fue más benéfico para mí, porque yo cuando voy a la montaña, también hago trail runner, que es como carrera de Sí. montaña, que es más demandante física y mentalmente, Ujú. te demanda muchísimo esfuerzo. Necesitas entrenar durísimo para una carrera. Y yo cuando entreno y cuando hago las carreras, el nivel de medicamento que mi cuerpo necesita o así, a veces es ni siquiera es cero. O sea, yo puedo comer y no inyectarme cuando hago esas actividades. Y no vayan a andar sin inyectarse. De, O sea, va, va. mi punto es que es benéfico para tu cuerpo. Nada más tienes que explorar, conocerte y hacer lo que tu cuerpo resista, lo que a ti te guste, con todas las medidas y los cuidados que requieras, mantener siempre tus medicamentos al día y puedes hacerlo. Ujú. Entonces yo me empecé a preparar física y mentalmente para lograr esa cumbre y después de algunos intentos, en el último intento fue bien chistoso. El último intento que hice, que justo, bueno, ya no fue intento, más bien cuando logré la cumbre, Ajá. recuerdo que empezamos el ascenso y yo pues estaba listo física y mentalmente. Empezamos el ascenso y no sé, en los primeros 2 kilómetros me empezó a bajar el azúcar. Entonces, esto ya me había pasado muchas veces en la montaña, o sea, ya es que te va formando parte de tu vida, empiezas a conocer tu cuerpo, entonces sí es un riesgo, pero pues lo vas midiendo justamente, ¿no? Lo que decía Mari, siempre carga tu dulce, tu abejita. Entonces, de por sí en Ay, la las montaña abejitas. son otras condiciones, pero siempre tienes que traer comida de marcha, no vamos a entrar ahorita a detalles. Ujú. Entonces, bueno, empiezo a sentir que se me empieza a bajar el azúcar y me empiezo a rendir ahí, ¿no? A Como decir, no, de. pues yo no puedo. O sea, no puedes, güey. O sea, esa Ya semillita seguía. sí, seguía ahí en mi mente y para ese momento era mi cuarto intento de cumbre, ya lo había intentado 4 veces, en un campamento y 2 de una, o sea, De desde subida y bajada. arrancar, subir y bajar, ¿no? Algunas veces por condiciones climáticas, ¿no? O sea, nunca, realmente nunca de estos intentos
Nunca fue una condición de salud. Ujú. Simplemente que en ese momento que se me empezó a bajar el azúcar y que empecé a pensar, no puedes. No, no, tú no puedes hacer esto. Ujú. Esto que voy a decir pues va a sonar extraño y también serán pláticas posteriores, pero empecé a conectar con esa energía que yo entiendo como Dios, que para mí lo es todo y no tiene nada que ver con ningún tipo de religión. Y no vamos a entrar en detalles tampoco de eso Sí, 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 ahorita, sí. pero empiezo a conectar con esta energía. Hablo con esta energía y sí le digo, ayúdame a hacer esto. Sé que puedo. Sé que estás conmigo. Siempre estás conmigo. Sé que puedo. Entonces voy caminando y comiéndome mis pasitas de chocolates. Saben bien Ay, chingonas. sí, deliciosas. Dato curioso de la hipoglucemia es que cuando se te baja el azúcar y comes pues los dulces o lo que vayas a comer para que se te suba, no manches, te saben riquísimo. ¿Sí? O ¿Saben a sea, gloria? no, o sea, te sabe a gloria. O sea, cualquier cosa que te comas en esa condición, cuando como que sientes que, ay, se me está bajando el azúcar, me voy a echar un dulcecito, te sabe riquísimo ese Dios, te pedí dulcecito. un dulce en un majar. Pero qué bueno que no se te baje la idea. De hecho, lo ideal es que se te baje las menor parte de veces posible Ujú. en tu día a día. Pero cuando llegas a ese punto, sí te saben las cosas diferentes. Entonces ahí iba yo caminando con mis pasitas, ¿no? Y hablando con Dios, no, pues échame la mano, vamos a echarle, ¿no? Móchate, ¿no? Sí, tírame el paro, ¿no? Pues ya, ahí voy caminando y ya voy comiendo mis pasitas. Entonces, conforme fui comiendo mis pasitas, me fui sintiendo mejor. Y dije, no, pues ya empecé a agarrar otra vez ya. Mi cuerpo empezó a entrar y iba yo a mi paso, a mi paso. Ya saqué un poco de comida y caminando y comiendo y duro. Y ese ascenso me conectó a la vida de una manera muy diferente. A como yo entendía mis capacidades físicas y mentales, o sea, fue descubrir todavía una parte más elevada, ¿no? Entonces hacemos el ascenso contra todas las condiciones que se nos fueron presentando. Yo cada vez que tenía la necesidad de comer, comía, llevaba mi insulina pegada al cuerpo por Para las que se cuestiones mantuviera. climáticas, ¿no? Porque yo Ajá. ya para este momento que te estoy contando, yo ya tenía una experiencia amplia en montaña, ¿no? Ujú. Hasta ese momento. Ya había encontrado formas de tanto transportar mi comida como los medicamentos que usaba. Entonces, una de tantas era justamente mantener la insulina hacia el calor del cuerpo para que se mantuviera siempre como en una temperatura ideal, ni se calienta ni se congela. Ujú. Fuimos avanzando, 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 y entre más subes a la montaña, pues las condiciones se vuelven cada vez más complicadas, la demanda física se vuelve más complicada, la demanda mental se vuelve más complicada. Entonces, hay una falsa cumbre antes de llegar a la cumbre por el lado Oh, por el que no. subimos. Entonces, yo para ese momento ya físicamente estaba ya en el límite. Habíamos hecho una ruta muy larga, o sea, hay una ruta como habitual. Ujú. Digamos, tú de aquí a tu escuela, tienes como una ruta habitual, la que Sí, sí, todos sí, la de ley. ocupan, la de todos los días, ¿no? Esa vez hicimos una ruta, más demandante, que requería más esfuerzo, más distancia, Ujú. más trabajo, ¿no? En esta última parte yo ya estaba en el borde del límite, ¿no? Pero con esa entrega de decir, sé que puedo. Esta energía viene conmigo y me acompaña y sé que puedo. Permíteme llegar. Y en ese momento fue cuando, pues conectas de esta manera. Fíjate que en la montaña a veces lo agarramos eso como de risa, ¿no? De que ya cuando estás allá le pides a Diosito, no, déjame llegar, Ayúdame a ayúdame llegar. a llegar, ¿no? Diosito, otra vez soy yo, ¿no? Porque ya estás ahí, ya no hay para atrás. O sea, es darle, ¿no? Sí, sí. O Y lo subes o agarramos, subes. ajá, y lo agarramos así como de coto y todo, pero la verdad es que sí llega un punto en el que en cualquier momento puedes parar y dar la vuelta. Pero te puedo decir que yo en ese momento, en ese ascenso y en el borde en el que ya estaba, no quería que regresar fuera una opción. Y más allá de un sentimiento de querer o de no quiero o sí quiero, era algo que yo Como tenía contigo, conmigo, ¿no? era conmigo hacia adentro. Un paso más, un paso más.
Entonces subo y llego a esta falsa cumbre No. y veo la última pendiente, ¿no? Y tengo una foto que alguien ahí me tomó. Saludos a Leo, saludos a Evodio, que fueron quienes me acompañaron hasta, llegamos hasta la cumbre, ¿no? Saludos a Luguito, saludos al Che también, es como la Ay, bandita sí. con la que hicimos esta hazaña. Y Leo me tomó la foto desde arriba, ¿no? Y esa foto para mí es una foto muy, muy, muy especial porque en ese momento yo ya estaba en la línea de romper la última parte del no puedes. Y yo cada paso que daba ya era, o sea, estaba empujando mis límites físicos y mentales al borde. Ujú. Y así di cada paso, di cada paso, di cada paso. Llegamos, pues ya, fue como... Y es bien chistoso porque llegar a la cumbre de la montaña es la mitad de la cumbre, todavía tienes que Ah, regresar. sí. Pero es que el regreso ya es otra cosa. Sí, sabes, tienes que regresar, pero bueno, el punto es que al subir yo ahí en esos últimos pasos, yo de alguna manera sabía que esa experiencia a alguien le podía servir. Mi mensaje era venir y decir, tú puedes, cuídate, procura tu condición de salud, la que sea, pero puedes romper ese límite que tu mente tiene, puedes romper esa barrera de yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. En la medida de tus posibilidades, en la Sí, medida tampoco es el. de tus propias pasiones, Ujú. de lo que a ti te mueva. Yo no te digo, ve y sube una montaña, no, no. Pero a lo mejor, practicas algún tipo de deporte. A lo mejor practicas algún tipo de arte visual, arte escénica, ¿no? Yo te puedo decir, esta condición que yo tuve, estuve en una obra de teatro en algún momento en la preparatoria y se te baja el azúcar o te sientes mal y ya no puedes continuar actuando. Y es una limitante. Yo me imagino que debe de Sí. haber actores que también tienen esos padecimientos y aprenden a vivir con ellos. Mi punto es que en un principio abandonas todo porque Ujú. te entra esta idea o te hacen el inception o nadie te explica. Sí puedes. Nada más procúrate, cuídate, utiliza todos los medios que tengas para preservar tu salud de acuerdo a la condición que tengas. Ujú. Ve y hazlo, sí puedes. Entonces yo bajé de ahí pensando, voy a contar esta historia y si a una persona le ayuda, el propósito se cumplió. Ujú. El propósito de romper el último listón del no puedo. Porque así como el día la primera vez que me invitaron a la montaña, que yo no sabía ni qué era eso, así como ese día que dije, no, yo no Yo no. puedo, hubo un día en el que di el último paso por encima de los 5,200 metros de altura sobre el nivel del mar en la tercera montaña más alta de México. Brutal. Entonces, sí se puede. Y ahora yo no quiero entrar a otras ramificaciones de todo lo que conlleva la actualidad, el cómo se manejan las infancias, a los Ujú. jóvenes, porque creo que es una buena forma de cerrar este capítulo y ya entraremos en estas tendencias, por ejemplo, del body positive, ya lo tocaremos un poco más adelante, porque se me hace irresponsable, se me Ujú. hace una barbaridad tratar de justificar una condición física y de salud. Yo entiendo que debemos sentirnos a gusto con las condiciones físicas que tenemos, ¿no? O sea, yo te puedo decir, yo me pongo a hacer ejercicio y yo soy la roca, ¿no? O sea, yo digo, no, yo soy, o sea, a mí me gusta mi cuerpo, ¿no? O sea, me gusto yo. Y yo invito a la gente a que te aceptes y te gustes tal cual seas, sí. Ujú. Pero si hay un área de mejora para preservar tu salud mental, trabaja en ella. Sí, sí, sí.
estas tendencias de justificar el, la obesidad o todo esto de no, es que tienes que aceptarle y es que es no te están aceptando porque, o no te estás aceptando tú porque tienes sobrepeso y debes de aceptarte así. Sí, debes de aceptarte y quererte lo suficiente como para verte en el espejo y decir, sí, me acepto como soy y como estoy, pero voy a trabajar para mejorar mi condición de salud, mejorar mis condiciones de vida, ¿no? Porque Ujú. yo escucho, o cuando me llegué a topar con estos términos y vi a personas justificando y defendiendo todo lo que conlleva la obesidad, todo lo que conllevan las condiciones físicas que nos restan movilidad, se me hizo una barbaridad y se me hizo algo sumamente irresponsable, porque yo, siendo una persona que padece una enfermedad que justamente viene derivada de la obesidad, siendo que yo nunca fui de sobrepeso, ¿eh? O sea, siempre estuviste en tu peso normal. Siempre, no tocamos ese tema, pero la diabetes tiene ciertas particularidades. Una de tantas es que no se sabe realmente cuál es la razón por la cual te da. Así hay como algunas cosas que pues sí, Como se puede inclinan más. derivar Y una de... de tantas, aparte de la genética, es la obesidad. Ujú. Entonces, estos discursos se me hacen no solo irresponsables, sino peligrosos. Sí. Si de por sí en la actualidad generalmente los niños se la pasan demasiado tiempo pegados a las tablets, pegados a los teléfonos, a las pantallas, súmale a eso que en esos teléfonos y en esas pantallas se les está diciendo, no pasa nada si eres obeso, te tienen que aceptar tal cual seas. Sí, estoy de acuerdo en eso. Se te tiene que amar, se te tiene que respetar y aceptar tal cual seas, pero la obesidad es una condición física que merma tu salud y atenta contra tu vida y te empuja justamente a desarrollar padecimientos como este que yo y muchas personas hoy en día enfrentamos Sí, por sí, las sí. razones que sean. Entonces, ya tocaremos en profundidad esos temas. Y sí, como dices, estas ideas pues no solo se propagan como una epidemia pues en redes o así, sino que lo puedes ver incluso en la pues vida real. O sea, es un tema de conversación que se llega a poner mucho sobre la mesa, pero lo raro es que se pone y se dice que está mal, pero a la par de eso le dices a las personas que tienen estas ideas de que sí está bien lo que tú digas y eso. Y sí te amamos y te aceptamos tal cual eres. Pero realmente lo hablas y es como de, no, no está padre, está mal. Y como dices tú, o sea, ni siquiera se trata de, ódiate por tener esta condición, pues no. O sea, sí quiere tu cuerpo todo esto, pero pues busca mejor tu salud. O sea, no te busques padecimientos que sinceramente son difíciles de vivir. O sea, tú lo has dicho. Tú llevas ya casi 2 décadas viviendo con eso y pues es una edad joven. O sea, no fue ya como grande. Imagino de ser aún otro mundo que te diagnostiquen ya como una persona de la tercera edad o ya como un señor, o sea, literal, ya como un señor. O es lo que yo creo, que el body positive, sin distorsionarlo como se hizo con todo esto pues, de la obesidad y así, que ves que al principio iba direccionado a las personas que tenían como ciertas discapacidades o cosas, padecimientos que eran visibles. O sea, Ajá. no como de, tiene tal padecimiento mental, cosas no. Sino que, no, pues es lisiado, es, ¿cómo se llama cuando no tienes? Sí, o sea, que le falta algún miembro del cuerpo, ¿no? Ajá. Algún tipo de... Que es luego como cuando la gente se queda viendo así bien fijamente, ¿no? Ajá, sí. O sea, de no es algo raro, sino Ajá. ama tu cuerpo tal cual, eres otro ser humano. Ah, Ya de claro. ahí que se agarrara toda la idea y se torciera bien fue a esto de sé obeso y está re bien, no hay consecuencias. Sí. Pues ya no. O sea, ahí ya no está padre. Justamente así como lo dijiste, creo que es la mejor forma de explicarlo. Yo no pude haberlo dicho mejor, que es acepta tu cuerpo con las diferencias que tenga, las que sean. Tu cuerpo, lo que eres tú como ser humano, acéptate, ámate tal cual eres, ¿no? Ujú. Y como dices tú, no promover estas ideas que justamente empezaron a surgir de lo que yo considero que es torcer una convicción o algo que puede ser benéfico para personas que tienen
otras condiciones o que tenemos algún tipo de padecimiento, justamente aceptar, ¿no? Yo me acepto y digo, bueno, tengo esto, y así me amo, y así soy, y esto me tocó, y vale, ¿no? Está bien. En consecuencia, pues trato de cuidarme lo más que puedo, trato de cuidar mi alimentación, trato de hacer ejercicio. Siento que no está relacionada una cosa con la otra. El aceptarte, a el justificar una conducta autodestructiva o nociva para ti y para las personas que te rodean, es donde no conecta, en donde personalmente creo que comienza el daño, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. bueno, creo que la idea en esencia justamente es enviar el mensaje de ámate, cuídate, acéptate, y en las condiciones en las que estés, lo que sea que tu cuerpo defina, tu salud defina, lo que sea, puedes desarrollarte. Ujú. Hablen con sus hijos, Sí, hablen más que con sus, nada. hablen con sus hermanos, hablen con sus primos, hablen con sus papás, independientemente de que tengan o no algo, aprender a escucharnos y comunicarnos es de verdad de suma importancia. Porque a veces por ahorrarnos una plática o ahorrarnos una conversación que te va a llevar 1 hora, 2 horas, se convierte en una idea que vas a cargar toda la vida. Una idea que puede ser no puedes. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me gustaría externar la invitación a involucrarnos con no solo nuestra familia, quizás también con nuestros amigos, con nuestros círculos cercanos, saber qué les pasa, de qué forma podemos acompañarlos si es que tienen algún tipo de situación física, algún tipo de situación mental, y no caer nada más ni en justificar un comportamiento que puede dañar a esa persona, ni tampoco limitar a una persona por alguna condición física o de salud. Sí, sí. Ni siquiera te voy a decir que yo en mi condición puedo hacer todo lo que yo quiera, no. Entiendo que hay cosas que realmente sí puedo estar más limitado. Hoy entiendo que puedo desarrollar cualquier tipo de actividad hasta el límite donde mi cuerpo me permita. Y ya no esta idea de no puedes esto, no puedes hacer esto y no puedes hacer aquello, ¿no? Muy por encima de la idea de no puedes. No, sí puedo. Tal vez hasta un cierto límite, tal vez hasta una cierta situación en la que yo preserve mi salud y mi integridad, pero puedo. Puedo hacerlo. No estás limitado. Ajá. Y justamente, ¿no? Brincar la barda de las limitaciones. Brincar la barda del no puedo. Y darte cuenta que independientemente de las circunstancias, tienes toda la capacidad de llegar a esos lugares a los que algún día creíste que no podrías, sea cual sea la actividad que desarrolles. Así sea que camines, que digas, yo camino 1 kilómetro de aquí a mi escuela, por poner un ejemplo random, ¿eh? Sí, sí, sí. Que digas, hoy voy a caminar 1 kilómetro, 100 metros. Ve y hazlo, preservando tu integridad y tu salud. Es lo que yo les diría. Sí puedes. Sí puedes. Y también me gustaría cerrar reiterando la invitación de vamos a comunicarnos, vamos a ¿Qué hace escuchar falta? a los jóvenes, vamos a escuchar a los adultos, vamos a escuchar a las personas que amamos y que nos rodean, a las personas que nos importan, y principalmente vamos a empezar por escucharnos nosotros mismos, por escucharnos nosotras mismas. Y bueno, pues la conversación ya se extendió un poco, entramos ahí con algunas historias, con algunos datos. Yo creo que en algún momento esta experiencia puede servirle a alguien, y si así fuera, a una sola persona que algo de aquí le conecte y le funcione, el propósito se cumplió. Nos damos por bien servidos. Pues sí, ¿no? Fue una plática muy buena. Aprendí cosas que pues yo no había considerado como tal, porque digamos, ya sabía que lo tenías, porque eres mi papá, ¿no? Pero pues así como el fondo de la situación, pues yo no lo sabía. No, ni siquiera, sinceramente, pues no lo había como que considerado como tal.
Y pues escuchar cómo lo vivías, cómo esa semillita que del no puedo, pues se te quedó plantada por tanto tiempo y lo que tuviste que hacer para cortarla, ¿sabes? Para que ya desapareciera. Y pues fue muy interesante porque pues pude entender algunos comportamientos que yo no había entendido sobre ti o tus actividades. Y aunque hubo momentos muy serios, siento yo que pues, como dices tú, le puede servir a alguien. O sea, ni siquiera alguien que pues viva con esto, sino alguien que tenga una persona cercana, un hijo, papá, hermano, amigo que pues tiene este padecimiento, pues a que pues, sepa, ¿no? Cómo conectar un poquito más con la persona, comprenderla o pues acercarle estas ayudas. Y creo que así se cumple el propósito de este episodio, que era entregar este mensaje, ¿no? De sí puedes, procúrate, cuídate, y entregarlo con mucho respeto, con mucho amor, con mucha luz, y esta historia y esta reflexión van dirigidas pues especialmente a las personas que viven con algún tipo de padecimiento de salud, de padecimiento físico, o como sea que lo llame cada quien, como quieran llamarlo, pero va dirigido a esas personas y a las que afortunadamente pues no lo tengan, ¿no? También es una invitación a descubrirnos, a conocernos, a procurar nuestra salud, a procurar nuestro cuerpo y entender que hoy en día se viven tiempos difíciles, sí, y justamente con la tecnología de la mano, pues ocuparla como una herramienta para potenciar nuestra mente, para potenciar nuestro cuerpo y no permitir que nos mantenga en un sillón con 3 pantallas prendidas y sin hacer absolutamente nada. Entonces, creo que es una buena manera de cerrar este episodio. Y pues sí, como dices, pues sí se cumplió el propósito de todo esto, ya nos ganamos el cielo. Y ahorita que comentas esto, ahora entiendo por qué siempre había una Nutella en el refri y nunca nos querías dar, ni una cucharadita. No, es que sí, esa tenía una razón de ser por la que estaba siempre ahí. No era por puro gusto. No era por puro gusto, ahora ya sabes. Pues bueno, así terminamos este episodio con esas reflexiones finales, esperando que les sea la información pues útil, que les sea funcional, que nos hayamos divertido aquí un poco y que hayamos aprendido algo juntos al escucharnos, al conversar, siempre intentando conectar los puntos entre los jóvenes y los adultos, porque muchas veces requerimos entenderlos y que ellos también nos entiendan la manera en la que vivimos, las cosas que nos aquejan y aprender a comunicarnos sobre todo, ¿no? Escucharlos, que nos escuchen y hacer de un mundo un poquito mejor que ayer. Pues bueno, todo lo que tiene un inicio tiene un final y este episodio pues ya llegó al suyo. Por aquí te vamos a estar dejando las redes sociales del podcast para que nos dejes tu like, un comentario, alguna sugerencia para que aquí la estemos conversando. Y pues ya sabes, suscríbete y únete a esta bonita comunidad. Y así nos vamos, ya sabes, este es tu podcast, dinos algo. Dinosaurio. Yo soy el Fede. Yo soy Betsy. Y nos vemos en la próxima. ¡Pam!